La estrategia de Jihad Hudna del régimen iraní, conocida en inglés como ceasing and firing. Khaled Abu Ta'ahme no es solo un juego de palabras, sino que en Medio Oriente se entiende la estrategia de cesar y disparar del régimen iraní como yihad. Vamos a explicar qué demonios está pasando, porque Occidente piensa que estamos en una especie de posible alto al fuego de 2 semanas, camino a un acuerdo, y no podría estar más lejos de la verdad en Medio Oriente. Bueno, entonces quiero decir, antes que nada, estamos hablando de cese y fuego. No veo un alto al fuego. O sea, no es así. Y en segundo lugar, es algo temporal. Y creo que lo que la administración de Trump y Occidente necesitan entender es que esto es una yihad. Y la yihad no se detiene con altos al fuego ni con altos al fuego temporales, las llamadas hudnas. Es solo otra fase. Esto es una pausa. El régimen iraní sigue ahí. Hezbollah sigue ahí. Hamas sigue ahí. Y lo que me preocupa personalmente es que ninguna de estas guerras se gana realmente. No hay una victoria decisiva. Y cuando no tienes una victoria decisiva y no aplastas a estos regímenes o estas entidades, estas organizaciones, para ellos, eso es una victoria. Porque para ellos es sobrevivir. Sobrevivir es una victoria. Cada vez que sobreviven es una victoria. ¿Intentas destruirme? Durante 40 días no puedes destruir el régimen iraní. El régimen iraní sigue ahí. Así que eso es una victoria. Está bien. Quiero decir, causaste mucho daño, mataste a muchas personas, pero ¿y qué? Esto es una victoria. Y esto envía un mensaje a otros grupos islamistas en Medio Oriente y en otros lugares, de que estas superpotencias, Israel y Estados Unidos, están fallando. Y este no es un buen mensaje que se les envía a estos yihadistas. Estos yihadistas creen en la victoria divina. Ellos ven su supuesta victoria como una bendición de Alá, algo que es un regalo, que estos infieles, estos no creyentes, los enemigos del Islam, están tratando de destruirnos. Y aquí estamos. Así que esto es lo que me preocupa al respecto. Ahora, está bien, tenemos un alto al fuego temporal con Irán, pero vimos que los grupos respaldados por Irán todavía están luchando. Y no me digas que Irán no tiene influencia sobre Hezbollah. Irán puede decirle a Hezbollah que se detenga, pero no quieren hacer eso. Quieren que continúe a fuego lento. Porque de nuevo, esto es una yihad. Y es yihad hasta la victoria o el martirio. Ese es su lema. Y por eso comenzamos el programa diciendo la yihad de Hudna del régimen iraní. ¿Por qué? Porque Hudna, que es un término árabe, no es un término persa. Hudna es una tregua temporal. Eso es lo que realmente es una pausa, es un periodo de calma. Sí, es un periodo de calma, ya sabes, para que pueda rearmarme, reagruparme y prepararme para la siguiente ronda de combates. Por eso se llama Hudna. Para Occidente tenemos esta otra idea, ¿verdad? Occidente tiene la idea de que un alto al fuego tiene cierto impulso propio. Y la esperanza es que el impulso de un alto al fuego lleve a la paz y al cese del fuego, ¿verdad? Paz. Y en última instancia, paz. Y esto no es cierto. Quiero decir, ¿cómo puedes hablar de paz con regímenes que no creen en tu derecho a existir? ¿Cómo puedes hablar de paz con regímenes que te llaman el pequeño Satán y el gran Satán? ¿Cómo puedes hablar de regímenes de paz cuando tienes organizaciones que no reconocen el derecho de Israel a existir, que no distinguen entre Estados Unidos e Israel? Para ellos este es un solo enemigo, un enemigo común. Y de la misma manera en que Israel es un objetivo legítimo, también lo son los aliados de Israel. Así que dejen de hablar de paz, dejen de hablar de estabilidad y sigan preparándose para la próxima ronda de combates. Estos yihadistas no se rinden fácilmente. Eso es cierto. Y ya sabes, de eso se trata la yihad entre árabes e iraníes dentro del mundo árabe. Quiero decir, esta región, desde el final del Imperio Otomano a principios del siglo pasado, han estado luchando entre tribus y clanes. Así que no podemos aislar a Israel y a Estados Unidos como si fueran el único conflicto importante. Aunque el régimen iraní dijo en 1979, el gran Satán, América, el pequeño Satán, Israel, las potencias arrogantes. Y recordemos esto,
que el régimen actual en Teherán es mucho más extremo ideológicamente que incluso el propio Khomeini, porque pertenecen a lo que se llama la organización Ojatilla, que fue influenciada por el ayatolá o imán Mesbah Yazdi, y él era un duodecimano y un defensor de provocar la reaparición del Mesías chiita, lo cual requiere un evento apocalíptico de Gog y Magog para desencadenar esa figura mesiánica. Y va mucho más allá de lo que sostenía el propio Khomeini, quien pensaba que él era el jurisconsulto, el guardián del Mahdi, el Mesías. Y este régimen que sigue los pasos de Mahmoud Ahmadinejad, quien fue eliminado por ataques israelo-estadounidenses hace unas 2 semanas y media o 3. Él fue presidente en 2005 y fue a Estados Unidos y seguía hablando en las Naciones Unidas sobre provocar la reaparición del Mahdi, el Mesías chiita. Y nadie en la Asamblea General podía entender de qué estaba hablando, pero de lo que hablaba era del Armagedón, y los judíos son el objetivo número 1 en la lista del Armagedón. Primero que nada, creo que el informe sobre su muerte no está confirmado, así que eso es raro, hay que ver. ¿Tú, Mujtaba? No, Ahmadinejad. Ahmadiji. No están confirmados en Ahmed. Creo que vi rumores contradictorios, pero informes al respecto. Pero ese no es el problema. El problema aquí es que tenemos un régimen que ha existido durante 47 años y uno de sus principales objetivos es exportar la revolución islámica. ¿Exportarla a dónde? ¿A quién? Exportarla a los países vecinos, exportarla a los países árabes e islámicos y eventualmente a los países de los infieles, a Occidente, a Estados Unidos, y no lo ocultan. Y por eso vemos que en los últimos 30 o 40 años, este régimen ha intensificado sus esfuerzos a través de sus grupos aliados para infiltrarse en el mundo árabe. Y han tenido éxito en muchos aspectos. Me refiero a Líbano, Gaza, Siria, Irak, Yemen. Y no estamos prestando suficiente atención a estos intentos. Me refiero a que seguimos hablando de los grupos aliados de Irán, pero son grupos muy peligrosos, con un objetivo muy claro de exportar la revolución islámica, su versión del Islam, al mundo árabe y musulmán. Y quiero decir, ¿sabes? El hecho de que el régimen iraní haya sobrevivido a esta ronda de combates debería preocupar a muchas personas, como mencioné antes, especialmente a los árabes y a los musulmanes. Lo que estoy escuchando sobre, ya sabes, las reacciones del mundo árabe y del mundo islámico, la gente está diciendo, wow, este régimen es muy fuerte. Estados Unidos e Israel, a pesar de todos los bombardeos y a pesar de todos los asesinatos, el régimen sigue ahí. Y si no arrancas de raíz este régimen, y va a tomar mucho tiempo, entonces simplemente seguirá expandiéndose a través de sus aliados a otras partes del mundo. Ahora, no olvidemos que Hamás y Hezbollah siguen ahí, y también los hutíes, por cierto. Y mientras hablamos, Hamás se está rearmando, reorganizando. Seguimos hablando de esto casi cada semana. Vimos las capacidades de Hezbollah, y ya sabes, hasta ahora siguen disparando contra Israel. Y esto es algo que Occidente necesita entender, que esta es una confrontación a largo plazo. Es a largo plazo. El tratamiento de estos grupos. No puedes acabar con estos grupos ni destruirlos en 40 días o en un corto periodo de tiempo. Necesitas ser paciente. Escucha, aprende de tus rivales. Aprende de los islamistas que siempre dicen que Dios está del lado de los que son pacientes. Y esto es muy importante, así que necesitamos ser más pacientes. Ahora, ¿a dónde vamos desde aquí? No creo que nadie realmente lo sepa, pero cuando veo la celebración en Irán, las celebraciones de la victoria, y cuando veo a otros islamistas, ya sabes, alabando al régimen iraní y diciendo que esto es una victoria, estoy muy preocupado. Por cierto, ¿sabes quién está allá afuera, en las calles de Teherán? No fue la población que fue masacrada en enero de 2026. Fue el régimen el que sacó a sus simpatizantes con las banderas del régimen. Por supuesto, o sea, no hay duda sobre la guerra. Todo era guerra psicológica. Pero ya sabes, lo entiendes.
Yo lo entiendo, pero el ciudadano común del Líbano, de Siria, de otros países árabes no lo entiende. Para él, ya sabes, aquí está la gente saliendo a las calles para apoyar al régimen iraní y celebrar la victoria. Y está bien, el régimen iraní lo saca, pero no importa. Al final del día lo que cuenta es la imagen, lo que la gente ve es la percepción. Y la percepción es que, ya sabes, Estados Unidos e Israel fallaron en esto, y el régimen iraní sobrevivió y es victorioso. Y esto es lo que me preocupa. El hecho de que estas personas estén celebrando la victoria debería hacer sonar la alarma, debería sonar las alarmas en Washington y en otras capitales occidentales, por supuesto, también en Israel. Absolutamente, y Khaled. Y ya sabes, lo que la gente también malinterpreta es que el alto al fuego es tan parte de la yihad como el hecho de disparar, porque les da la oportunidad, primero, de anunciar la victoria y segundo, de mostrar un tipo de excelencia o superioridad cognitiva. Sobre el mundo árabe, que sigue disparando, sigue atacando a los países árabes, los países del Golfo, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos. Todavía siguen disparando. Y el mundo árabe, creo que por primera vez en muchas décadas, le está diciendo públicamente al presidente de los Estados Unidos, y esto es según las fuentes que tenemos en el Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores, desháganse de este régimen iraní a toda costa. No pueden dejarlos en pie porque entonces el Medio Oriente seguirá siendo inestable, seguirá estando lleno del terrorismo del régimen iraní. Este es un régimen apocalíptico. Y no se les puede dejar actuar por su cuenta por más tiempo, porque el Medio Oriente nunca entrará en un periodo o una era de estabilidad, seguridad y prosperidad si ellos siguen en pie. Dan, no tienes que ser un experto en el Medio Oriente o en el islamismo radical para entender que los saltos al fuego siempre se usan como pretexto o como oportunidad para rearmarse, reagruparse y planear el siguiente ataque. ¿Cuántos saltos al fuego tuvimos con Hamás en los últimos 20 años? ¿Cuántas sudnas tuvimos con Hamás? Pero de hecho, Khalid, perdón por interrumpirte, me acabas de recordar algo. Aproximadamente 2 o 3 semanas después de la invasión, el asesinato masivo, la violación, la tortura y el secuestro de cientos y cientos y cientos de israelíes y otros ciudadanos extranjeros en el sur de Israel, Hamás propuso un alto al fuego a cambio de rehenes. Absolutamente. Eso es lo que estoy diciendo. Para Hamás, para Hezbollah, para Irán, los saltos del fuego ofrecen un suspiro de alivio. Es como una pausa para descansar. Descansemos. Les permite volver a respirar. Les permite reagruparse, rearmarse y prepararse para la siguiente ronda de combates. Y esto es lo que los estadounidenses no entienden, por cierto. Quiero decir, tienes que mirar la historia y ver cómo los saltos al fuego siempre han llevado a desastres y han traído más confrontación y más inestabilidad. Todos los saltos al fuego que tuvimos con Hamás a la larga llevaron al 7 de octubre, porque Hamás veía los saltos al fuego como una oportunidad para rearmarse y planear el siguiente ataque. Y debilidad por parte de Israel, por supuesto. Los saltos al fuego se ven como, ya sabes, no pudiste destruirme. Acabamos de tener otra ronda de combates, así que tomemos un descanso. Se trata de tomarse un descanso, y esto es una pausa, y esto es algo muy preocupante. Y cuando veo el actual alto al fuego con Irán, me recuerda a los anteriores altos al fuego con Hamás y Hezbollah. Y mira dónde estamos ahora. Hamás y Hezbollah siguen ahí, y ellos, no quiero decir que sean tan fuertes como antes, pero todavía tienen sus capacidades militares. El hecho de que Hamás siga teniendo poder en Gaza más de 2 años y medio después del 7 de octubre es, por cierto, muy problemático. ¿Dónde está el Consejo de Paz? ¿Dónde está el Consejo de Paz de Trump? ¿Qué ha hecho? Bueno, aquí hay un punto interesante que mencionaste porque el Consejo de Paz del presidente Trump ya esta semana ha emitido un plazo para que Hamás se desarme. Y Hamás les dijo directamente, no lo vamos a hacer. O sea, ese es el problema. No están escuchando lo que dice Hamás. Hamás lo ha dicho desde el primer día. ¿Sabes qué? Les reconozco que son muy honestos. Desde el primer día, ellos dicen que no van a dejar las armas, punto. Esta semana recibimos otro recordatorio de Abu al-Baida, el nuevo Abu al-Baida, el portavoz del ala militar de Hamás.
Y él dijo, olvídenlo, no vamos a dejar las armas, no va a pasar. Esto es solo otra conspiración israelo-estadounidense y cosas así. Entonces, ¿por qué no estamos escuchando lo que estas personas están diciendo? ¿Y qué estás haciendo tú? Quiero decir, en realidad te están ignorando, te están faltando al respeto. Están siendo tan desafiantes como siempre. Te lo están diciendo en la cara, olvídalo, no va a pasar. ¿Y por qué sigues hablando de una mesa de paz, de un gobierno tecnocrático y de un comité? No lo sé, no está funcionando. No puedes negociar con estas personas porque para ellos dejar las armas o despojarlos de sus armas significa que no tienen derecho a existir, dejarán de existir. Es como pedirle a un partido político que deje de existir. Y no pueden hacer eso, no pueden abandonar la yihad, no pueden abandonar su ideología. Sin las armas no tienen poder, y así es como deberíamos verlo. Jaled, ¿cómo explicamos el hecho de que los estados del Golfo, liderados por Arabia Saudita, no han enfrentado directamente en lo militar al régimen iraní? Yo diría dos cosas, Dan. Número uno, temen el rechazo de sus propias poblaciones. Lo último que necesitan es ser vistos como parte de una supuesta agresión israelo-estadounidense, entre comillas, contra un país islámico. Y ya sabes, ellos saben que la gente en los estados del Golfo y en todo el mundo árabe y musulmán es radical. Y si Estados Unidos e Israel te atacan, la simpatía de esta gente va hacia la víctima. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo diría que estos países ven que Israel y Estados Unidos no están ganando. Ven que Israel no está ganando la guerra contra Hamas. Israel no está ganando la guerra contra Hezbollah. Y no están seguros acerca de Trump y las intenciones de Trump. Bien, comenzaste una guerra, pero terminaste con un alto al fuego y el régimen sigue ahí. Así que quieren irse a la segura. El caballo ganador. Es el caballo ganador para ti, exactamente. Y estos países quieren estar afiliados a las potencias. Quieren verte ganar. Quieren ver una victoria decisiva. Pero si ven que eres reacio, ellos también serán reacios y dudarán en unirse a ti o apoyarte públicamente. Y yo diría, número 3, que estos países del Golfo piensan en el día después. Y ahora ven el día después. El régimen sigue ahí, Hamas sigue ahí, Hezbollah sigue ahí, los hutíes siguen ahí. Así que dicen, ya sabes, ¿por qué deberíamos involucrarnos en esta aventura? Mejor vamos a lo seguro. Y por eso sigo diciendo, si empiezas una guerra, necesitas terminarla de una manera digna, de una forma que parezca que destruiste a tu enemigo, que lograste tus objetivos. Pero si no logras tus objetivos, entonces ya sabes, la gente será muy reacia a apoyarte. Está claro que en términos de victoria, quiero decir, Trump hasta ahora realmente ha cumplido su palabra y ha llevado a cabo una guerra extraordinaria, sin precedentes, contra el régimen iraní. Los estadounidenses y los israelíes han participado en asesinatos selectivos de altos cargos del régimen. Altos mandos de Ali Khamenei, muchos de los altos y medianos mandos de la estructura de comando iraní del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Han destruido 150 embarcaciones de la Marina, básicamente toda la Marina. Han neutralizado la Fuerza Aérea. Han destruido al menos el 50% de los misiles, al menos entre el 50 y 60% de las plataformas de lanzamiento. Definitivamente han dañado y degradado enormemente a Hezbollah, Hamas y los hutíes. Pero aún así, eso todavía significa que hay entre un 30 y 40% de los misiles disponibles. Eso es muchos misiles. Esos son cientos y cientos de misiles y lanzadores y drones asesinos. Y hay muchas minas, lo que significa que el presidente ha dicho, nuestros objetivos van a ser debilitar a los grupos aliados. Vamos a cortar el flujo de apoyo financiero a los grupos aliados. Vamos a desmantelar completamente el programa nuclear. Las instalaciones de producción que crean que apoyan el programa nuclear futuro, la construcción de misiles balísticos y al final del día todavía pueden disparar, todavía pueden lanzar misiles, lanzar drones, todavía tienen apoyo de grupos aliados, los hutíes siguen presentes, Hezbollah sigue presente y ahora mismo parecen bastante fuertes. Así que hay mucho trabajo por hacer, por eso siento que no estamos ni cerca del final de esta guerra. Tampoco estoy subestimando los logros militares de Estados Unidos e Israel durante la guerra de 40 días
Está bien, destruyeron la marina, destruyeron muchas de las instalaciones de producción de misiles. Petroquímicos. Ah, sí. Sí, Asesinaste a muchos de sus científicos y a muchos de sus líderes. Lo que estoy diciendo es que no has destruido la mentalidad y la ideología yihadista, lo cual lleva tiempo. Y destruir la marina y destruir estas instalaciones militares o nucleares y causarles daño no es suficiente. Necesitas dar seguimiento. Si quieres destruir o eliminar este régimen islamista, tomará tiempo. Y eso es lo que estoy diciendo. Y si no has hecho eso, realmente no has logrado mucho. El régimen necesita ser erradicado. Esta ideología necesita ser erradicada. Esta ideología radical de la yihad, esta creencia entre el régimen iraní y entre muchos islamistas de que Occidente puede ser destruido a través de la yihad, de que Israel puede ser eliminado, todavía está ahí, y esto es lo que necesitas combatir. Y esto es lo que Occidente necesita entender, que si quieres luchar contra esta ideología yihadista radical, tienes que ser paciente. Si no eres paciente, no has logrado nada, y es solo cuestión de tiempo antes de que se reagrupen y se rearme. Quiero decir, bueno, todavía tienen sus misiles, como mencionaste, lo cual es muy preocupante. Y no sabemos sobre las capacidades nucleares, qué está pasando con el enriquecimiento de uranio y todo eso. Vamos a esperar y ver. Pero mientras estos yihadistas sigan de pie, estamos en problemas, estamos en aprietos. bueno, eso significa un cambio de régimen, quiero decir, no hay otra opción. Cambio de régimen en Gaza. Necesitas deshacerte de Hezbollah en Líbano y un cambio de régimen en Irán. El cambio de régimen que incluya destruir esta ideología, luchar contra la ideología también es muy importante. ¿Sabes? El argumento en Occidente es, bueno, puedes destruir un ejército, pero ¿cómo destruyes una ideología? Y la respuesta es que la ideología realmente requiere territorio para poder poner en práctica la ideología. Lo vimos con Al-Qaeda, lo vimos con ISIS. Y la ideología también requiere armas y un ejército, una fuerza militar. Si destruyes sus armas, si debilitas el régimen y si debilitas el ejército, la ideología también se verá socavada. Y eso es muy importante. Quiero decir, el régimen depende de su ejército, de sus soldados, del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. Y eso es muy importante. Lo mismo pasa con Hamás, por cierto. Mientras tengan cientos o miles de combatientes, la ideología sigue ahí, el régimen sigue ahí. Así que tienes que ir tras ellos militarmente para luego debilitarlos ideológicamente. Eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿qué tan razonable es, tenemos que preguntarnos, que esto se haga? Creo que solo se necesita paciencia, se necesita determinación y, ya sabes, respirar hondo y tener paciencia. Porque seamos sinceros, el régimen iraní, no solo los mulás, sino también el CGRI, que son hijos de la revolución, ellos dicen, ¿sabes qué? Trump solo estará por aquí unos años más. Vamos a esperar, igual que hicimos en 2015 con el CPI y Obama. Vamos a esperar y luego vamos a reconstruir. Entonces ahora estamos en medio de una batalla para remodelar el Medio Oriente. Y la pregunta es, ¿quién va a remodelar el Medio Oriente? ¿Serán Estados Unidos y sus aliados? ¿O vamos a permitir que estos yihadistas, el régimen iraní y sus aliados, remodelen el Medio Oriente? Así que estamos en una encrucijada aquí, y esta es una oportunidad aquí. Veo una oportunidad. Si continúan y aumentan la presión sobre estos grupos y siguen con las operaciones militares contra ellos, entonces hay una gran posibilidad de que veamos surgir un nuevo Medio Oriente. De lo contrario, olvídalo. Si permites que estas personas continúen, ya sabes, sobrevivan o sigan gobernando, estaremos en problemas porque eso significa que ellos van a remodelar el nuevo Medio Oriente. Y un último punto, tienes toda la razón. Ellos están diciendo, está bien, Trump estará por aquí otros 2 años y medio, 3 años. Vamos a esperar. Ya sabes, alto al fuego. Él puede hablar de paz. No importa, esperaremos. Y Trump se irá. Vendrá otra administración. Y entonces, ya sabes, aquí estamos. Y por eso necesitamos abrir los ojos. Lo que está pasando ahora debería servir como un llamado de atención para todos. Everyone.
Aquí hay una oportunidad para los buenos, los actores positivos en Medio Oriente, de remodelar Medio Oriente. De lo contrario, los yihadistas remodelarán Medio Oriente, y entonces será otra confrontación, más inestabilidad. Creo que lo dijiste perfectamente, y creo que lo dejaremos ahí. Jaled Abu Tahme, mi querido amigo y colega de tantos años, mucho en qué pensar mientras estamos en este alto al fuego o en este parar y disparar. Es un gusto tenerte y, como siempre, una gran conversación. Espero con ansias. Gracias, Chad.